pláticas sobre temas de doctrina, donde podemos encontrar pues bastante riqueza para poder alimentar nuestra vida, y son doctrinas que emanaron de la Reforma Protestante en el siglo XVI y posteriormente, y vamos a encontrar en la historia que los reformadores pues o posterior a la Reforma hicieron mucho para que a la postre pudiera haber confesiones, credos, y en diferentes concilios se hayan establecido estas doctrinas que pues son herencia de la Reforma Protestante y que hacen mucho bien a nosotros, no solamente para defendernos de los ataques del enemigo, sino a veces dentro de las mismas denominaciones o religiones o sectas también. Y entonces las tomamos muy en cuenta para poder tener la base y bien establecida nuestra vida a través de estas diferentes doctrinas. Una vez que se dio entonces el inicio de la reforma religiosa, aparecieron o se redescubrieron estas doctrinas a través de las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada de México, AR. Al tratar en su capítulo 2 de los principios generales de la Iglesia, en su artículo 7, dice: de nuestra herencia reformada y relaciones, siendo que la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada de México es parte de la Iglesia Universal de Cristo y heredera de la Reforma Protestante del siglo XVI, particularmente la herencia de Juan Calvino, que adopta e incorpora en su forma de gobierno, disciplina, doctrina y culto los símbolos de fe de Westminster. Y entonces comienza a describir, dice: la confesión de fe, los catecismos mayor, menor e infantil, el libro de culto y todos los demás documentos superiores de herencia reformada. Y luego aparecen unas palabras aquí latinas: verbi gracia. ¿Lo habían escuchado? Verbi gracia. Yo dije, ay, bueno, verbi gratia, dicen los expertos que deben estar juntas, pero bueno, aquí están separadas, no hay problema, que significa por gracia de la palabra, o también que es una locución latina que significa ejemplo o por ejemplo. Y una vez que dice entonces por ejemplo, y comienza a describir el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, la confesión belga, la confesión helvética. Y dice: y se esforzará por mantener relaciones fraternales con otras iglesias evangélicas afines con los principios y normas que emanan de la herencia protestante en general y reformada en particular. Bueno, entonces significa que coincidimos, ¿verdad? Como Iglesia Nacional Presbiteriana, Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, porque se menciona aquí los cánones de Dort. Bueno, y entonces los cánones de Dort, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque han estado viendo los estudios, seguramente que en la introducción vieron que dentro de los cánones de Dort, pues aparecen, y precisamente son estas 5 doctrinas, que son primero, la depravación total de la raza humana. Bueno, en un principio estuvieron establecidas un poco diferente, pero no hay problema, ¿verdad? Debido a que debemos comenzar con la naturaleza nuestra, viendo nuestra situación, entonces pues se hicieron estos arreglos: la depravación total de la raza humana, la predestinación o elección incondicional, la, ¿qué más? Expiación limitada, que hoy nos toca, ¿verdad? Que es miércoles. La expiación limitada, luego la gracia irresistible o realmente eficaz, y finalmente la perseverancia de los santos o de los creyentes. A lo mejor un poquito diferente, pero pues no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces traigo aquí una nota: las 5 doctrinas que se elaboraron en el sínodo de Dort. Los cánones de Dort fue una respuesta a las enseñanzas de Jacobo Hermann, o en latín Arminius, ¿verdad? 1560-1609, un teólogo neerlandés que después de haber recibido una formación estrictamente reformada, dice, tuvo algunas dudas en cuanto a los dogmas calvinistas de la soberanía de la gracia de Dios en la salvación y otros temas relacionados. Sus seguidores, que fueron llamados arminianos o remonstrantes, dice, llevaron el asunto mucho más lejos de lo que Arminio había hecho en sus escritos.
y expusieron sus puntos de vista en un documento llamado Remonstrantia, que significa protesta, y que consistía en 5 artículos que podrían resumirse en la siguiente manera. Esto es lo contrario a lo que ustedes están viendo, o estamos viendo, ¿no? Número 1, no los voy a explicar, nada más los voy a citar, porque si no. Dios elige o reprueba en base a la fe o a la incredulidad preconocida. ¿Entendemos esto? A lo mejor no lo entendemos bien. Miren, Dios elige o reprueba en base a la fe o a la incredulidad preconocida. O sea, Dios conoció de antemano que yo iba a rechazarlo o que yo iba a tener fe en él. Y debido a eso, me eligió. Eso es lo que decía Arminio. Ojo. 2. Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de ellos, aunque solo los creyentes son salvos. Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de ellos en particular, aunque solo los creyentes son salvos. Eso decía Arminio otra vez. 3. El hombre está tan depravado que es necesaria la gracia divina para que pueda creer o hacer cualquier buena obra. Bueno, esto parece que se oye muy bien y lógico, ¿no? Conforme a las doctrinas que estamos viendo. Pero si añadimos la 4, dice esta gracia, es decir, la 3 dice el hombre está tan depravado que es necesaria la gracia divina. Y dice 4, esta gracia divina, esta gracia puede ser resistida por el hombre. Yo puedo resistir la gracia. Eso es lo que decía Arminio otra vez. 5. Si todos aquellos que han sido verdaderamente regenerados perseverarán con toda seguridad en su fe, es un punto que necesita investigación adicional. Es lo que decía Arminio. Entonces, como respuesta a estos 5 puntos de vista, se dieron los cánones del sínodo de Dort. Este famoso sínodo fue convocado en Dort, Holanda, por mandato de los Estados Generales, con el objeto de aclarar las doctrinas de los seguidores de Arminio. Comenzó el 13 de noviembre de 1618 y terminó el 9 de mayo de 1619. El sínodo, conocido como de Dort, condenó al arminianismo y adoptó los cánones 5 doctrinas del calvinismo, llamados así porque se tomó en cuenta las doctrinas de Juan Calvino, 1509-1564, 5 doctrinas completamente contrarias al arminianismo. Bueno, y traigo más notas, pero si sigo no, pues ya no, voy a tardar mucho. Vamos a hacer un tanto dinámicos. Primero, ustedes vieron la depravación total de la raza humana, sí, así, ¿verdad? Creo que no hubo ningún problema allí, tanto, ¿verdad?, para reflexionar. Porque en las Escrituras, en diferentes pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que estamos depravados, que estamos completamente reprobados, que no tenemos nada, ningún bien espiritual, así le van a llamar los teólogos, como para acercarnos al Señor. Nada le puedo ofrecer. Todos los seres humanos estamos completamente reprobados, comenzando con Adán, Eva, una vez que comieron el fruto prohibido. Estamos completamente depravados. No podemos hacer nada para llegarnos a nuestro Dios. Y creo que eso todos los evangélicos predicamos, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Llegamos entonces a la segunda doctrina, que es la predestinación o elección incondicional. La predestinación o elección incondicional. No podemos condicionar a Dios para que Él nos predestine. Ni siquiera lo que Él sabía de nosotros de antemano, eso no lo condicionaba. A eso se refiere. ¿Qué significa esto? Que Dios, el Padre, nos predestinó sencillamente porque Él quiso hacerlo y punto. Cuestione usted a Dios. Pregúntele a Dios por qué lo hizo. El ser humano puede ser aquellos que pues no conocen al Señor. Y precisamente en relación a la doctrina de la predestinación hay como 8 objeciones por ahí, que a veces en algunas podemos saberlas, pero otras no, ¿verdad? Y cuando las vemos, pues parece que sí, tenemos que cuestionarle a Dios por qué lo hizo. Y la confesión de fe dice que es un misterio, la predestinación. Cuando nos metemos más y más y más y más,
Pues sí, llegamos a que es un misterio. No logramos tener más conocimiento como para entender a Dios. A lo mejor cuando estemos en los cielos nos vamos a acercar, Señor, ¿por qué hiciste esto? Mira, te voy a explicar. Ya con otra mentalidad que vamos a tener, todo renovado y no sé. Ay, sí, ahora sí te entiendo, Señor. No sé, no estoy diciendo. Pero bueno, la predestinación o elección incondicional. Y entonces llegamos hoy a una doctrina que está también profunda. La 5. Hay un escritor que se llama Loray de Bodmer y que habla o presenta la predestinación. Y cuando habla de la predestinación, se va a la soberanía de Dios. Y cuando trata la soberanía de Dios, dice este escritor que las 5 doctrinas están en armonía. Si niego una, voy a negar las otras 4. No se puede aceptar las 4, si una no, con la que no estemos de acuerdo. Pero esta doctrina de la de la expiación limitada, como que sí nos va a hacer a pensar un poquito, ¿no? Yo tuve un maestro luterano, era alemán, en nuestro seminario teológico presbiteriano en México, ahí en el 1990, Hoffertam se llamaba, y decía que él creía en 4 y que no creía en una. Bueno, como estábamos empezando, pues no lo cuestionamos, ¿no? Ni siquiera le preguntamos, ¿en cuándo cree? Y conocí a otro hermano ahí también que daba clases, igual creía en 4 y negaba 1. Y tal parece cuando platicábamos entre muchachos, decíamos, debe ser la expiación limitada. ¿En qué consiste la expiación limitada? Le voy a presentar, más o menos para pensar un poquito, cómo se presenta la doctrina. Expiación limitada, la exposición de la doctrina. A ver hasta dónde llego porque traigo bastante material. La pregunta sobre este tema es, escúchenme, ¿ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad? ¿Por cada individuo sin distinción o excepción? ¿O la ofreció por los elegidos únicamente? En otras palabras, ¿tuvo el sacrificio de Cristo el propósito de brindar a todos los hombres la posibilidad de ser salvos? ¿O fue su propósito el de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre? Antes de que les lea lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en un apartado, porque ahí va a responder, vamos a reflexionar un poquito. Y ustedes me van a contestar. Vamos. Les voy a presentar los 3 sistemas que generalmente se presentaron en la historia y que todavía hoy puede ser que lo hagamos, ¿no? El Señor Jesucristo vino y murió. Dio su vida por nosotros, ¿verdad? Claro. En relación a la redención, entonces, se presentan esos 3 sistemas. Uno se llama el universalismo, otro se llama el arminianismo y el otro es el calvinismo. Bueno, ya les estoy diciendo cómo van a responder entonces. El universalismo, ¿qué dice el universalismo? El universalismo dice que Cristo murió por todos y todos serán salvos. Universalismo. Todos serán salvos porque Cristo murió por todos. Ese es primero. Número 2, el arminianismo. Cristo murió por todos y solamente los que crean en Él serán salvos. Suena más lógico, ¿verdad? Si hubieran aquí 50 y les hiciera esta pregunta, les diría, ¿quiénes están de acuerdo? Pues yo creo que levantarían 49. 47 porque aquí los hermanos de este lado no creerían. El tercer sistema, Cristo murió por todos y solamente los elegidos de Dios serán salvos. ¿Cuál es entonces el verdadero sistema? Cristo murió por todos y todos serán salvos. Cristo murió por todos y solo los que crean en Él serán salvos. Cristo murió por todos, Cristo murió
¿Por los elegidos y los elegidos eran salvos? ¿Cuáles? El sistema calvinista, ¿verdad? Bueno, es así como se presenta aquí la doctrina. Yo creo que casi no los hice reflexionar mucho, no decía que los hice reflexionar, pero como fuimos, bueno, en fin, ¿no? Vamos explicando un poquito. Generalmente nosotros como seres humanos que somos, ¿verdad? Nosotros pensamos, pues así, conforme a nuestra naturaleza, ¿no? Así como somos. Usamos nuestra cabecita, usamos nuestra inteligencia, usamos los conocimientos, etcétera, etcétera. Usamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, etcétera, etcétera. Y conforme a lo que Dios nos dio, o con ese potencial que tenemos, porque sí es potencial, ¿no? Las emociones no son malas, los sentimientos no son malos, nada es malo porque Dios nos hizo perfectos. Pero resulta que vino el pecado. Y el pecado echa a perder todo. De tal forma que pensamos entonces con esas limitaciones que tenemos. Ya no somos perfectos igual que Adán y Eva. Así como eran ellos, no lo somos nosotros. Yo a veces me pregunto, ¿Adán y Eva se enfermarían en alguna ocasión de gripe? ¿Les dio COVID? No, ¿verdad? Y entonces ahora nos enfermamos, etc. Y con esas enfermedades o esa decadencia, esa degradación que hay en nosotros, esas limitaciones, ahora damos respuesta a ciertas cosas. Y entonces cuando yo pregunté, ¿verdad?, sobre este sistema de que dice que Cristo murió por todos y serán salvos los que crean en Jesucristo, pues sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos tal como somos, como pensamos, ¿no? Aquí viene entonces la doctrina de la expiación limitada. No sé si pueda, voy a hacer un dibujito, nada más para que comprendamos un poquito mejor. Creo que en una ocasión usé este dibujito, ¿verdad? Aquí está el mundo, aquí están los habitantes, son mucho más, Y entonces al Señor le plugo elegir a este grupo la elección o predestinación incondicional. Aquí puede ser. Y solamente este grupo. ¿Por qué no salvó o no? ¿Por qué no eligió este grupo? No quiso hacerlo. Y punto, ¿verdad? Venimos entonces con la doctrina de la expiación limitada. ¿Comprendemos qué es eso de expiación limitada? Purificación, redención, salvación limitada. ¿Por qué está limitada? Porque se centra solamente, o porque Cristo viene y muere solamente por los que eligió, por los que predestinó. La confesión de fe de Westminster va a dar entonces la siguiente respuesta. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y Él, debido a tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo. Eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado, salvado, sino solamente los elegidos. Así responde la confesión de fe. Si Dios ha elegido a algunos a vida eterna y a otros no, entonces es obvio que el propósito primordial de la obra de Cristo fue redimir a los elegidos, a este grupo de acá. Eso es lo que responde la confesión de fe. Bueno, pero usted me dirá, ¿y eso es donde dice la Biblia? Digo, porque ahí está la confesión de fe. Y puede ser que, bueno, también dentro de los cánones de Dort, pues va a abordar esos puntos, ¿no? Y va a ir explicando, y los catecismos, y igual de Westminster, y de Heidelberg, y así sucesivamente, algunos credos, algunas confesiones más, ¿no?
los credos generalmente no lo hacen mucho. Entonces vamos a ver rápidamente, a ver qué dice la Biblia en relación a esto. ¿Tienen su Biblia, verdad? Muy bien. Vamos a ver primeramente. Juan capítulo 8, versículo 41 al 44. Juan 8, 41 al 44. Y después también el versículo 47. Dice Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí en estos versículos, como en otros versículos también de ahí mismo Juan, Jesucristo hizo declaraciones claras y directas a sus escogidos. Así como los reconoció a ellos, desconoció a muchas personas por no ser de su rebaño. Es decir, entonces Cristo está hablando acerca de dos pueblos, diríamos. Está hablando acerca de sus hijos y está hablando de aquellos que no son sus hijos. En este caso estaba platicando con los judíos, aquellos que siempre se opusieron, aquellos que lo rechazaron y que después lo llevaron a la cruz del Calvario, o que Dios los usó como instrumentos para que Cristo viniera a llevar a cabo su plan eterno de dar su vida por todos y cada uno de sus elegidos. Entonces está hablando de dos pueblos. El Señor Jesucristo entonces hizo claras, declaraciones muy claras y directas. En Juan 10, versículo 11 también, a ver qué dice más adelante. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y a lo mejor lo hubiéramos ahí, se hubiera arreglado un poquito y entonces hubiera dicho ahí en esa última parte, el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas, por las ovejas. Por las ovejas. Significa entonces que había ovejas o hay ovejas y también hay algunos que no son ovejas. ¿Cómo les llamaríamos nosotros? Por ahí una parte donde les llaman cabros. Así le llaman. Cabros, eso no se escucha, ¿no? Mejor chivos. Ovejas, dice. Versículo 14 y 15 de Juan 10. Dice el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, los elegidos, sus ovejas. Y dice el versículo 15: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. ¿Y nosotros conocemos a las ovejas? No las conocemos, pero nosotros nos equivocamos. De ahí que nosotros, al no saber quiénes son las ovejas, le predicamos a todo el mundo, ¿verdad? Por tanto, predicar el evangelio a todas las criaturas.
porque de tal manera amó Dios al mundo, y tenemos que predicarle al mundo, porque no sabemos quiénes serán los que todavía no creen y que fueron elegidos desde la eternidad. Versículo 26 y 27 también de Juan 10 dice así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen otra vez. Entonces está hablando de dos naciones o pueblos, diríamos, ¿no? Muy bien. La primera cosa entonces que Jesucristo hizo declaraciones claras y directas en relación a sus escogidos, así como los reconoció, desconoció a muchas personas por no ser de su rebaño. Número 2. Jesucristo en su oración pontifical o universal oró solamente por su pueblo y no por todo el mundo. Juan 17, versículo 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí también en el versículo 20, era desde el versículo 6 también. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Está hablando de los elegidos. Y luego el versículo que leí, versículo 20 también: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es entonces: ¿tenemos que orar por aquellos, por los inconversos o no? El Señor Jesucristo dice que estaba orando por aquellos que el Padre les dio. No estaba orando por los demás. Entonces tenemos que orar por el vecino, por la vecina, por el borrachito. Algo que yo he observado, porque somos bien sentimentalistas nosotros, ¿verdad? Nos guiamos por nuestros sentimientos. Y de repente, ¿verdad? Nosotros tenemos el grupo, como yo creo que ustedes, de WhatsApp, ¿sí? Y llega: hermano, por favor, ore por mi tío, que pues a nosotros luego seguido nos llegan así peticiones de niños que se pierden, de jovencitos que se extravían. Joven de 18 años, ore por favor por este jovencito de 18 años que no aparece, ya tiene un día, 2 días, sus padres lo están buscando, y ya estamos orando, ¿verdad? Y a veces mando algunos mensajes por ahí, hermano. otro que no cuidan los papás, ¿verdad? Más o menos, algo así. Bueno, miren, nosotros tenemos que orar por todos. Oramos por todos, por todos. Dios hará la obra. Dios sabe quiénes son de Él. El Señor Jesucristo sabía quiénes eran de Él y los que les dio su Padre. Sí, pero está orando por ellos. Está hablando por quienes Él dio su vida. Entonces significa que no dio su vida por todo el mundo. Miren, aquí, si Jesucristo hubiera dado su vida por toda la humanidad sería salva. Porque el sacrificio de Cristo, al morir en la cruz del Calvario, fue tan eficiente su sacrificio, vasto el sacrificio, para que limpiara a todos los seres humanos. ¿Sí o no? Sí. Era santo Jesucristo, perfecto, y dio su vida por nosotros, murió. Su sangre que derramó, el sacrificio que hizo, fue perfecto para santificar, para purificar, para salvar, para redimir a todos los seres humanos. Es decir, como dicen los teólogos, que el sacrificio de Cristo fue 100% eficiente y vasto para salvar a todos. Pero solamente es eficaz para los elegidos, para los que Dios eligió desde la eternidad y que por ende, ¿verdad?, su Padre le dio esa tarea de hacerlo. Y vino y llevó a cabo el plan eterno. Perfecto. Entonces, si Cristo hubiera muerto por todos y todos tenían que ser salvos, no habría infierno. ¿O sí? ¿Para qué infierno si todos van a ser salvos? Porque Cristo murió por todos.
¿Sí entendemos eso? Muy bien, entonces vamos bien. Número 3. Jesucristo amó y se entregó por su iglesia. Hechos 20:28. Jesucristo amó y se entregó por su iglesia. Hechos 20:28.